la creación. Soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón. Te doy mi amor, mis manos, mi voz. Ofrendo mi vida en adoración. Rey de la creación, soberano Señor, Dios de amor, tu gracia, tu poder obran en mí. Príncipe de paz, autoridador de la vida eres tú. Por tu sangre y tu muerte, por la cruz y tu perdón, puedo ahora, mi Dios, adorarte. Me rindo ante ti, postrado a tus pies, y ofrezco mi vida y mi corazón.
Saludos, mis queridos hermanos y amigos que nos escuchan por este medio. Qué bueno empezar la semana reconociendo que aunque nosotros estamos en aislamiento social, la palabra de Dios no está aislada y la palabra de Dios no es afectada por cuarentenas, no es afectada por pandemias. La palabra de Dios sigue corriendo. Y qué bueno empezar la semana en la palabra del Señor y con el Señor, ¿no? En medio de nosotros. En esta semana, mis queridos hermanos y amigos, no quisiera desligarme de la semana pasada porque el tema resulta siendo más que interesante, un instrumento para comprender lo que nos está pasando en este tiempo. Hablamos toda la semana pasada de el hecho de ser quebrantados para poder recibir bendiciones de parte del Señor. Si no hay quebrantamiento, no podremos ser bendecidos por el Señor. Y este tema no lo podemos soltar así tan fácilmente. Necesitamos seguir reflexionando para poder entender este gran principio del Señor. Ahora, yo quisiera que comprendamos algo claramente. Cuando Dios nos quebranta, lo hace con el propósito de ensamblarnos nuevamente. Esa es la razón de ser del quebrantamiento. Y nos ensambla nuevamente de una manera mejor de lo que estábamos antes, y fundamentalmente lo hace para que podamos ser hechos completos. Para que podamos ser completos. ¿A qué me refiero? Le pongo un ejemplo directamente en las Escrituras. El apóstol Pablo hace una oración maravillosa al cerrar su carta dirigida a los tesalonicenses, en la cual habla de esta realidad. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la oración del apóstol Pablo, y él dice que el Dios de paz os santifique por completo. Y ese por completo, él lo aclara, dice, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, por eso decíamos, el quebrantamiento es el instrumento de Dios para llevarnos a ese punto en realidad. Ahora, es importante que nosotros podamos reflexionar en lo siguiente. El sendero que existe entre el lugar en el que estamos y el sitio donde Dios quiere que estemos, el cual es una posición de absoluta entrega a Él y de una vida completa vivida solamente para Él, y hacia ahí nos está llevando. Nosotros hemos vivido quizás toda una vida para nosotros mismos en este mundo egoísta. Al quebrarnos, Dios quiere llevarnos a otro estilo de vida, y ese otro estilo de vida es vivir esta vida para Él. Es un sendero al que vamos a llamar crecimiento espiritual. Crecimiento espiritual. Dios nos quebranta entonces para hacernos madurar espiritualmente. El crecimiento espiritual tiene 3 aspectos: el cambio, el crecimiento y el quebrantamiento. Esos son los 3 aspectos del crecimiento espiritual. Todo aquel que empieza a caminar por este sendero del crecimiento espiritual tiene que experimentar el cambio, el crecimiento y el quebrantamiento. Eso indefectiblemente está trazado en aquel que quiere crecer espiritualmente. Ahora, le explico rápidamente cada uno de ellos. El cambio, en primer lugar. El cambio es parte del proceso de madurez. Si no estamos dispuestos nosotros a cambiar, ni estamos dispuestos a crecer, entonces no creceremos espiritualmente. No podemos aferrarnos a los viejos caminos, a las viejas ideas, a los viejos sentimientos o a los antiguos conceptos erróneos que teníamos acerca de Dios, del Espíritu Santo, de la vida cristiana, y a la vez crecer hasta llegar a ser la clase de personas que Dios desea que seamos, es decir, personas maduras, ¿no? Y se requiere para esto un cambio y una disposición de abrazar esos cambios que van a resultar siendo beneficiosos para nuestra vida. Mírenlo en la experiencia del apóstol Pablo, en Hechos capítulo 9, y quiero llevarlo a través de la experiencia del apóstol Pablo a ver estos 3 aspectos del desarrollo cristiano. O de la vida espiritual. En el capítulo 9, a partir del versículo 1, dice que Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote, pide cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase a algunos hombres o mujeres de este camino, y se refiere a los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Era la época de su obstinado corazón de poder
tomar prisioneros a todos aquellos que no eran de la fe judía. Y los cristianos resultaban siendo la oposición aquí, el enemigo. Pero dice el versículo 3, mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces Saulo reacciona y pregunta, ¿quién eres, Señor? Y esta voz le responde, yo soy Jesús a quien tú persigues, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, Pablo, temblando y temeroso, dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Y el Señor le respondió, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. O sea, qué maravilloso encuentro que tiene Pablo en su recorrido de vida, hasta aquí como un fariseo consumado. Él está en esta primera etapa que mencionábamos hace un instante. Él está iniciando la etapa de cambio. Cuando él responde y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí ya quebró Pablo. Ahí hay un antes y un después. Este es el momento en que empieza a producirse el cambio en la vida de Saulo de Tarso. Y al hacer esa pregunta y al recibir la respuesta del Señor, levántate, entra en la ciudad, se te dirá lo que debes hacer. Él nunca se sujetó a nadie. Él trazaba sus planes y trazaba su vida y él hacía y deshacía como él quería. Quizás como la experiencia que hemos pasado muchos de nosotros. Entonces ahí está la experiencia del apóstol Pablo, empieza su experiencia de cambio y se va produciendo ese cambio en la vida del apóstol Pablo producida por Dios. Pero decía yo, este solo es el primer aspecto. El segundo aspecto es el crecimiento. Este segundo aspecto del proceso de maduración está estrechamente relacionado con el cambio, es el crecimiento. No todos los cambios tienen como resultado el crecimiento, pero si todo crecimiento está marcado por un cambio. Madurez espiritual entonces significa crecer hasta que seamos plenamente parecidos a Cristo en todas nuestras decisiones, pensamientos, sentimientos y acciones. Como lo expresaría el apóstol Pedro en 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Creced, dice, en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Creced, esa es la responsabilidad del creyente. Creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo lo que crece en el mundo natural crece en lo que los científicos llaman un medio de crecimiento. En los laboratorios científicos, por ponerle un ejemplo, este medio de crecimiento algunas veces es tierra, otras veces es el agua y algunas veces ciertos productos químicos. El medio de crecimiento para la madurez espiritual es el amor. Crecemos espiritualmente cuando nos amamos los unos a los otros y ese amor empieza cuando nuestro amor vertical, es decir, con el Señor, es fluido, es correcto, ¿no? Cuando nos sabemos amados por Dios y tenemos el encuentro con Dios, que es amor, podemos amar correctamente al prójimo, nos podemos amar unos a los otros. El apóstol Pablo dijo lo siguiente porque esta fue su experiencia. No solamente el apóstol Pablo, como leíamos hace un instante, pasó por esta experiencia de cambio, él deseó este cambio y buscó este cambio, sino que estaba en su proceso de crecimiento. Cuando escribe su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 15 y 16, Pablo dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe así su crecimiento para ir edificándose en amor. Crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Pablo también experimentó este proceso de crecimiento. No es que se convirtió al Señor y ya fue el gran apóstol Pablo. No, si usted sigue leyendo el capítulo 9, usted va a encontrar que inmediatamente le empezó a compartir acerca de Jesucristo. Y lo intentaron asesinar. Entonces los discípulos, al ver que ciertas personas querían asesinar al apóstol Pablo porque no concebían que este fariseo había traicionado su fe judía y se había pasado a las filas de los cristianos. Entonces lo querían asesinar. Entonces dice ahí en el capítulo 9, versículo 30, cuando supieron esto los hermanos, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso, lo regresaron a su ciudad de origen. Desde ahí desaparece Saulo de Tarso y no aparece hasta el capítulo 11, versículo 25, después de que Bernabé, que era uno de los
discípulos principales en la iglesia en Jerusalén, es enviado a Antioquía, una ciudad hacia el norte de la actual Jerusalén, donde empezó a haber una gran cantidad de cristianos que se convirtieron al Señor y lo enviaron a Bernabé. Y cuando él va a ver esta situación, dice, acá deben hacer una nueva iglesia. Entonces, como estaba solo, él prefiere buscar una ayuda para poder edificar esta iglesia. ¿Y a quién busca? Dice el verso 25 del capítulo 11, después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía, y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente y a los discípulos. Se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Como el apóstol Pablo aparece, para algunos los historiadores dicen pasaron como 2 años desde que lo ayudaron a escapar a Tarso hasta que lo va a buscar Bernabé, como 2 años. ¿Qué ocurrió en esos 2 años? Proceso de crecimiento, mis amigos y hermanos. Proceso de crecimiento del apóstol Pablo. Nuestro crecimiento no es algo que nos lleve hacia la independencia, no. Este modelo se observa en el mundo físico. Los niños crecen para llegar a vivir independientemente de sus padres. Lo hemos pasado todos. El crecimiento espiritual está marcado por una creciente dependencia del Señor Jesucristo. La madurez espiritual suprema es un estado de total dependencia del Espíritu Santo para que Él gobierne, guíe y guarde nuestras vidas. Ese es el proceso de crecimiento. Pero en tercer lugar está en este proceso de crecimiento espiritual el quebrantamiento. Es necesario. El tercer aspecto del crecimiento espiritual es el quebrantamiento. Si vamos a cambiar y a crecer, debemos estar dispuestos a alejarnos de todo lo que nos haya estado reteniendo, empujándonos hacia abajo o impidiéndonos estar en una posición en la cual recibamos lo mejor de Dios. Debemos estar dispuestos a renunciar a aquellas cosas que hemos estado reteniendo y a las cuales nos hemos aferrado con todas nuestras fuerzas. Eso es importante. Mire cómo lo expresó nuestro Señor Jesucristo. Ahí en el Evangelio según San Juan, capítulo 12, versículo 24, Jesús dijo, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, escuche esto, si no cae el grano de tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Eso en un anterior devocional lo explicamos, ese texto. Y Jesús agregó, el que ama su vida la perderá, el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Wow, entonces hay resultados trascendentes después de haber sido quebrados. Entonces, después de alejarnos de todo lo que nos esté alejando de Dios, del crecimiento espiritual y empujándonos hacia abajo y no hacia lo mejor que quiere darnos Dios, entonces, bienvenido el quebrantamiento, yo decía. Es bueno pasar por estas etapas para llegar a una madurez espiritual. Pablo fue formado en base al quebrantamiento. El resumen de ese proceso de quebrantamientos para crecimiento espiritual lo leemos en Filipenses capítulo 4. Antes de cerrar su carta, versículo 11, dice Pablo lo siguiente: he aprendido, capte esto, no siempre lo supo, y eso habla de proceso de crecimiento hasta llegar a los quebrantamientos. He aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente, sé tener abundancia en todo, y por todo esto estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, dice luego. Mire, el gozo de Pablo no está basado en un optimismo alegre o en una actitud mental positiva. Actualmente la gente se anima, tengo una actitud mental positiva, se escucha mucho esto. No, Pablo no tenía una actitud mental positiva, sino él estaba totalmente enfocado en el objeto de su fe y estaba confiando en que Dios seguía en el control de todo. Lo aprendió. Entonces, tenga o no tenga, el apóstol Pablo, por su proceso de quebrantamiento, desarrolló y creció. Entonces, él podía enfrentar cualquier situación que le pudiera venir por delante, cualquier circunstancia, por terrible que sea esta. Él seguiría repitiendo: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mis ansiedades
mis planes rindo ante ti. Quiero en mi vida menos de mí. Solo tú das. Pongo mis ojos y mi corazón en la recompensa, Jesús mi Señor. Mi alma de ti tiene sed, satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mis pasos en tu voluntad, que mucho fruto en mí pueda haber al cada día en ti permanecer. Mi alma de ti satisface hoy mi ser, Señor, avívame. Tu gran amor conocí, ya no vivo para mí, yo me rindo a ti. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi fuente eres tú, de gracia y poder, dependo de ti, Señor. Me acerco a tu cruz, rendido a tus pies, aviva mi corazón. Mi alma de ti tiene sed, satisface